Bienvenidos a otro nuevo vídeo en el que vamos a realizar un ejercicio sobre matrices ortogonales, matrices de simetría ortogonal, perdón, de los apuntes de la asignatura de álgebra, el 4.11. ¿Vale? Vamos a hacer este ejercicio, que lo encuentro bastante interesante. Partimos de una matriz S que está definida del siguiente modo, ¿vale? Fijaos que esta matriz está definida en función de 4 parámetros, que son los parámetros A, B, C y D, ¿vale? Estos de aquí. El resto de los valores son valores reales, ¿de acuerdo? Y dada esta matriz, que es una matriz genética en función de unos parámetros, tenemos que resolver a una serie de cuestiones, ¿vale? Vamos a ir una por una. Vamos a comenzar primero calculando el conjunto de valores que pueden tener los parámetros A, B, C y D para que esta matriz sea matriz de simetría ortogonal. Bueno, vamos aquí, este espacio, y comenzamos recordando que si una matriz, perdona, comenzamos recordando que para que una matriz sea matriz de simetría ortogonal, esta tenía que tener dos propiedades, que es simetría y ortogonalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular aquellos valores de los parámetros que hagan que la matriz S sea una matriz simétrica y ortogonal. ¿De acuerdo? Y esta matriz entonces será matriz de simetría ortogonal respecto a un subespacio determinado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una implicación doble. Y bueno, vamos a echar un vistazo a la matriz y vamos viendo cosillas, ¿no? Por ejemplo, como la matriz tiene que ser simétrica, ya hay un parámetro, que es el parámetro D, que no puede tener otro valor más que el valor -8. Y hay dos parámetros, que son los parámetros B y C, que se encuentran en lados opuestos de la matriz respecto a la diagonal principal y por lo tanto tienen que tener idéntico valor para que la matriz sea simétrica, ¿no? Por lo tanto, con esto ya tenemos por simetría, ya tenemos que B tiene que ser igual a C y que D debe ser igual a -8, ¿vale? Ya tenemos un parámetro calculado. Ahora vamos a forzar la condición de ortogonalidad de la matriz. ¿Eh? ¿Qué tiene que ocurrir para que una matriz sea ortogonal? Bueno, pues sabemos que la definición de matriz ortogonal es que su transpuesta sea igual a su inversa, ¿de acuerdo? Pero bueno, también podemos recordar que las matrices ortogonales son aquellas cuyas filas y columnas forman bases ortonormales de Rn. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en este caso? Pues que tanto las filas como las columnas sean ortogonales entre sí y además cada una de estas filas y cada una de estas columnas tengan norma igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, seguro que se pueden utilizar varias estrategias, pero la estrategia que vamos a seguir nosotros va a ser comenzar por calcular un valor del parámetro A que haga que las tres columnas tengan norma igual a 1. La última columna vemos que tiene todos los valores reales definidos, por lo tanto podemos calcular una A que haga que la última columna de la matriz tenga norma igual a 1. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular ese valor como la inversa de la raíz cuadrada de las entradas de la tercera columna de A elevadas al cuadrado, es decir, bueno, y su suma, -8 al cuadrado, más -4 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esta suma, ¿no? ¿Vale? Por supuesto, una observación importante, ¿vale? Si yo multiplico por -1 una columna, su norma no cambia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el parámetro A, que va a hacer que la tercera columna tenga norma 1, sea unitaria, puede ser positivo o puede ser negativo también. Por lo tanto, pondremos más menos, ¿de acuerdo? Para indicar que la constante A, la componente A, o sea, el parámetro A puede ser tanto positivo como negativo, ¿de acuerdo? Operando,
llegamos a la conclusión de que A es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 partido por 81, es decir, más o menos un noveno. Y con esto calculamos los dos posibles valores que puede tomar el parámetro A. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora vamos a calcular el valor del parámetro B. Bueno, vamos a calcular el valor del parámetro B que hace que esta columna, la segunda columna, tenga también norma igual a 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué condición tiene que cumplir la constante B. La segunda columna es igual al vector 1 noveno de B7 menos 4. ¿Vale? Tenemos que forzar la condición de que la norma de esta segunda columna sea igual a 1. Bueno, esto implica que debe cumplirse que la raíz cuadrada de los cuadrados, la suma de los cuadrados de estas componentes, es decir, b al cuadrado más 49 más 16, sea igual a 9. ¿De acuerdo? Simplemente construimos esta expresión, despejamos el 9 hacia la derecha y nos queda esto. ¿De acuerdo? Entonces, ya está. De aquí podemos despejar P, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer con mucho detalle. Si queréis hacerlo con más detalle lo podéis hacer vosotros con calma, ¿de acuerdo? Lo que haríamos sería despejar B y nos queda que el parámetro B que hace que esta columna tenga norma igual a 1 es más menos 4. ¿Vale? Es decir, sea positivo sea negativo, más 4 menos 4, con estos valores esta columna tendrá norma igual a 1. Claro, como hemos dicho antes que el parámetro B tiene que ser igual a C, entonces C también puede adoptar simultáneamente los valores más menos 4, ¿vale? Si B es igual a menos 4, C será igual a menos 4, y si B es igual a más 4, C también deberá ser igual a más 4, por igualdad de los dos parámetros, ¿vale? Sin embargo, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nos han salido dos resultados diferentes para los valores de los parámetros B y C, no son los dos correctos, ¿de acuerdo? Solamente hay uno de los dos signos que es correcto, ¿de acuerdo? Solo uno de los dos signos, o bien el positivo o el negativo, es el signo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos calculado unos parámetros B y C que hacen que la segunda columna tenga norma igual a 1. Pero para que la matriz sea ortogonal, además de tener norma igual a 1, las columnas y las filas tienen que ser perpendiculares entre sí, las columnas con las columnas y las filas con las filas, ¿no? Por lo tanto, de esos dos valores que hemos calculado para B más menos 4, vamos a quedarnos con aquel valor de B que haga que la columna 2 y la columna 3 sean perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Luego vamos a asegurarnos, ¿vale? De que la columna D ya lo conocemos, de que la columna 1 también nos va a quedar perpendicular a la columna 2 y a la columna 3 para comprobar que efectivamente esa es una matriz simétrica y ortogonal. Por lo tanto, ¿cuál es el signo correcto de los dos? Vale, vamos a forzar entonces la condición de ortogonalidad, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, vamos a suponer que B es igual a menos 4. Vamos a probar si es menos 4 el parámetro correcto, ¿de acuerdo? De las dos opciones, más menos 4. Entonces, si escogemos B igual a menos 4, lo que vamos a hacer es calcular el producto escalar de la segunda y la tercera columna de S y vamos a comprobar si el resultado es igual a 0, que es lo que tiene que ocurrir para que las dos columnas sean perpendiculares entre sí. Operamos y obtenemos 32 menos 28 menos 4, que es igual a 0. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos el parámetro correcto. B igual a menos 4. Y por igualdad, C también deberá tener el valor menos 4. Y con esto ya tenemos resuelto, bueno, casi resuelto diríamos. Ya tenemos casi resuelto el apartado 1 de este ejercicio. Ya tenemos los 4 valores, uno de ellos A tiene un valor doble, es decir, hay dos posibilidades, que bien más 9 o bien menos 9, los dos valores son correctos, el resto de los valores son únicos.
¿vale? Y bueno, como última comprobación, iríamos a la matriz S, pondríamos los valores correspondientes de B, C y D, ¿vale? Probaríamos los dos valores de A y veríamos que la matriz que resulta es simétrica y ortogonal porque nunca se sabe, ¿vale? Pero sí, si comprueban eso, van a ver que efectivamente esa es una matriz que cumple ambas propiedades y por tanto es matriz de simetría ortogonal con todos estos valores de los parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos el apartado 1, que me parece que probablemente era el apartado más difícil de todos. Y vamos ahora con el apartado número 2. Un momento que voy a crear esta pizarra. Vamos ahora con el número 2, ¿vale? Voy a borrar este lado de la pizarra. Está. Al apartado número 2 lo que nos dice es lo siguiente. Vale. Vamos a coger ahora, de las dos matrices de simetría posibles, con los dos parámetros el positivo y el negativo de A, vamos a quedarnos con el valor positivo de A, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que calcular ahora es una base ortonormal del subespacio L, subespacio de simetría de S, es decir, es el subespacio L, subespacio respecto al cual S simetriza los vectores de R3, ¿vale? Entonces, ponemos aquí apartado 2 y escribimos la matriz S con la que tenemos que trabajar en este apartado. Ajá, esta es. Vale, esta es la matriz S de simetría con la que tenemos que trabajar ahora. Lo que tenemos que hacer es calcular, pues eso, una base ortonormal para el subespacio L respecto al cual esta matriz simetriza. Bueno, debéis recordar que dado una matriz de simetría ortogonal, nosotros podremos calcular el subespacio respecto al cual simetriza, el subespacio de simetría, o bien como la imagen de S más I, donde veis la matriz de identidad, o bien como el núcleo de S más I. Es más fácil hacerlo de la segunda forma, así que vamos a calcular el núcleo de la matriz S menos I. ¿Vale? Entonces, si operamos aquí, tenemos que lo que tenemos que hacer es calcular el núcleo de la siguiente matriz. Aquí la tengo. Esta es la matriz que resulta si cogéis la matriz S y le restáis la identidad. Bueno, no es difícil darse cuenta de que tanto las tres filas como las tres columnas son proporcionales entre sí y por lo tanto, voy a cerrar aquí paréntesis, y por lo tanto esta matriz tiene rango igual a 1. Entonces, por el tema del rango nulidad, la dimensión del núcleo de S menos I a que es igual, pues es igual a 3 menos 1 a 2, ¿no? Tendremos que buscar una base ortonormal que tenga dos vectores pertenecientes a este núcleo, ¿vale? Bueno, es bastante sencillo, ¿vale? Comprobar, pues eso, las tres filas es que son totalmente proporcionales entre sí, por lo tanto, nosotros podemos hacer sin ningún problema reducción gaussiana por filas, por supuesto, porque estamos calculando el núcleo. Y nos quedaríamos con la siguiente matriz. Hacemos eso, ¿de acuerdo? El 1 noveno lo podemos eliminar fuera, ¿de acuerdo? Porque da igual si multiplicamos una matriz por un factor, su núcleo va a ser el mismo. Quedamos con esta matriz simplemente y, bueno, simplemente si dividimos, simplemente es muy sencillo, ¿no? Podemos dividir la primera fila por menos 4, ¿vale? Las otras dos filas las podemos anularlo con operaciones elementales muy simples entre filas, ¿de acuerdo? Y nos quedaría la siguiente matriz reducida por filas, que tiene, como deberíais saber ya, tiene el mismo núcleo que la matriz original, ¿no? La matriz es la siguiente. 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta matriz tiene el mismo núcleo, ¿vale? Ahora bien, el núcleo de esta matriz
a ojo, se puede ver con total facilidad la ecuación implícita que cumple, ¿vale? Cualquier vector cualquier vector x y z que sea núcleo de esta matriz debe cumplir la ecuación implícita 2 por x más y más 2 por z igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, con esto tenemos que el núcleo de esta matriz es igual al conjunto de todos los vectores x de R3, tales que se cumple la siguiente ecuación implícita, 2x más y más 2z igual a 0. ¿Vale? De esta ecuación implícita, con bastante facilidad, porque es una ecuación muy sencilla, podemos extraer ahora dos vectores que cumplan esta ecuación implícita y que sean linealmente independientes entre sí. Y con eso ya tenemos una base del núcleo de la matriz S menos I. Y podemos definir este núcleo como la clausura lineal de dos vectores, cualesquiera, que cumplan esa ecuación implícita, como por ejemplo el vector 1, menos 2, 0 y 0, 2, menos 1. Esta base no es ortonormal, ni tampoco es ortogonal, pero la podemos ortogonalizar aplicando el procedimiento de Gram-Schmidt. Y el resultado es una base que sí es ortonormal, ¿de acuerdo? Y que genera exactamente el mismo subespacio. Esta base es lo que nos pedía el enunciado del ejercicio, y si hacéis Gram-Schmidt, yo no lo voy a hacer, lo podéis hacer vosotros, o lo podéis ver en las soluciones de este ejercicio en los apuntes, obtenéis los siguientes dos vectores. 1 partido de r de 5 por 1 menos 2, 0, y 1 partido de 3 raíz de 5 por el vector 4, 2, menos 5. Uy, perdón. ¿Eh? Y ya está. Con esto tenemos la base ortogonal pedida del subespacio L. Aquí está, L. ¿Vale? Con esto ya tenemos terminado el ejercicio 2 que voy a guardar ahora. Y vamos con el apartado 3, que es bastante parecido al 2. Apartado 3. Vamos a, perdón, vamos a quedarnos ahora con el valor negativo de A, es decir, con menos 1 partido de 9, ¿vale? Y para la ecuación, para la matriz de simetría ortogonal que obtengamos, necesitaremos calcular las ecuaciones implícitas del subespacio de simetría de S, al cual llamaremos M, ¿de acuerdo? Antes nos pedían una base ortonormal, ahora nos piden unas ecuaciones implícitas. Este apartado incluso es más breve que el apartado 2. Pues vamos allá. Vamos a borrar esto. Vamos con el apartado número 3. Aquí. Uy, perdón. Apartado 3. Ahora la matriz de simetría que necesitaremos tomar es la siguiente. Menos 1 partido de 9 por 1 menos 4 menos 8 menos 4, 7 menos 4. Uy, perdón. Menos 8 menos 4, 1. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a calcular ahora entonces el subespacio M, recordamos, como el núcleo de la matriz S menos I. Es decir, el núcleo, si operáis con cuidado, de la siguiente matriz. Menos 1 partido de 9 por 10 menos 4 menos 8 menos 4, 16 menos 4, menos 8, menos 4 y 10. ¿Vale? Ok, vale, pues vamos a hacer la misma estrategia de siempre cuando calculamos el núcleo. Vamos a hacer reducción gaussiana por filas para simplificar, obtener unas ecuaciones implícitas de este núcleo lo más sencillas posibles. Y nos quedaremos con esta matriz reducida, que es 5 menos 2 menos 4, por supuesto, infinitas soluciones, infinitas ecuaciones implícitas, pero
me quedo con esta matriz reducida para que tenga las mismas soluciones exactamente que los apuntes de la asignatura. Segunda fila me queda 1, menos 4, 1, y la tercera fila quedaría 0, 0, 0, ¿vale? Si reducís esta matriz con ciertas operaciones elementales, que si soy sincero no sé cuáles son, pues deberíais obtener esta matriz. Bueno, sí, claro, a ver, la primera fila entre 2, la segunda fila igual, la segunda fila la dividís por 4, la tercera fila la podéis dividir por también por 8, ¿vale? Entonces ahora a esta fila le restéis esta fila, estos os hacen ceros, bueno, podéis probar vosotros, ¿vale? Vale, entonces tenemos esta ecuación reducida y de aquí extraemos las siguientes dos ecuaciones implícitas que por supuesto van a tener como coeficientes los elementos de las dos primeras filas de esta matriz, ¿no? ¿Cuál será el núcleo de esa matriz? Pues va a ser el conjunto de todos los vectores x pertenecientes a R3, tales que cumplen estas dos ecuaciones implícitas, 5x menos 2y menos 4z igual a 0 y x menos 4y más z igual a 0, ¿vale? Claro, si multiplicáis, cogéis un vector x que pertenezca a este núcleo con componentes x y z y lo multiplicáis por esta matriz, entonces os debería dar el vector 0, 0, 0, ¿no? Es decir, 5 por x menos 2 por y menos 4 por z igual a 0, 1 por x menos 4 por y más 1 por z igual a 0, ¿vale? Y ya está, porque la última fila son todos ceros. Y con eso ya deriváis las ecuaciones implícitas que tienen que cumplir cualquier vector que pertenezca a vector x y z que pertenezca a ese núcleo, ¿vale? Estas son las dos ecuaciones implícitas, que son las que os piden, ¿vale? Aunque bueno, también podemos ir más lejos porque este resultado lo vamos a necesitar para un apartado posterior y podemos calcular un vector de una base del subespacio M, ¿vale? ¿Qué dimensión tiene el subespacio M? Bueno, vamos a ver la matriz, ¿vale? Esto quizá lo tenemos que haber hecho antes. Esta matriz tiene rango igual a 2. Entonces, como tiene rango igual a 2, la dimensión del núcleo de S menos I va a ser igual a 3 menos 2 igual a 1, ¿vale? De la misma forma, por este mismo razonamiento, tenemos dos ecuaciones implícitas, que son dos planos en el espacio, se van a cortar en una recta, dimensión igual a 1, y ahora tenemos que hallar un vector director de esa recta, es decir, un vector cualquiera que cumpla estas dos ecuaciones lineales, de manera que cualquier vector proporcional a ese vector que nosotros hallemos, pues también las cumplirá y también será vector del núcleo de S menos I. Por ejemplo, un vector que cumple estas ecuaciones implícitas es el vector 2, 1, 2. Con esto obtenemos una base, este vector lo vamos a llamar U3, con esto ya obtenemos una base del subespacio M, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto tenemos ya terminado el ejercicio 3, el apartado 3. Vamos ahora con el apartado 4, que es casi un apartado de teoría. En el apartado 4 nos preguntan comprobar si M es un subespacio suplementario ortogonal de L, ¿no? Recordemos, L es el plano de simetría de S con A positivo y M es el subespacio de simetría de S con A negativo. Vale, pues vamos allá. Lo voy a hacer aquí abajo. 4. ¿Vale? Bueno, hay varias formas de encarar este ejercicio, ¿vale? Voy a hacerlo de las dos maneras. Primero, primero lo que vamos a hacer es escribir L como clausura lineal de dos vectores, que los vamos a llamar U1 y U2, que son dos vectores que ya calculamos en el apartado 2, ¿verdad? Y vamos a recordar que M es un subespacio de dimensión 1, es decir, es la clausura lineal de un vector al que habíamos llamado U3, ¿de acuerdo? ¿Qué se tiene que cumplir para que ambos subespacios sean suplementarios ortogonales? Bueno, lo primero es, claro, suplementarios ortogonales, en primer lugar, quiere decir que son suplementarios, ¿no? Y para que sean suplementarios se tiene que cumplir que la suma directa de ambos subespacios sea igual a R3 en este caso, ¿de acuerdo? Y para que eso se cumpla,
los tres vectores u sub 1, u sub 2, u sub 3 tienen que formar una base de R3. ¿Vale? Este subespacio tiene dimensión 2. Este subespacio tiene dimensión 3. Perdón, dimensión 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con estos dos subespacios para que su suma directa formen R3? Pues simplemente que si unimos los tres vectores de las bases de cada uno de estos subespacios, obtengamos una base de R3, es decir, que no haya vectores de estas dos bases, esta implicación en realidad es en esta dirección, que no haya ningún vector de estas dos bases que sea proporcional a los otros vectores, ¿de acuerdo? ¿Se cumple? Pues sí, se cumple, ¿de acuerdo? Y ahora voy a explicar por qué. Fijaos, vamos a comprobar ahora si los tres vectores son perpendiculares. Bueno, vamos a comprobar ahora si M es... Si U sub 3 es perpendicular a U sub 1 y U sub 2, ¿vale? Si U sub 3 es perpendicular a U sub 1 y U sub 2, entonces cualquier vector que pertenezca a M va a ser perpendicular a los vectores al plano L, los vectores del plano L, ¿de acuerdo? Entonces, y ya con eso demostraríamos que U sub 3 es linealmente independiente de U sub 1 y de U sub 2, lo cual implicaría que L y M forman suma directa. Forman suma directa y son suplementarios ortogonales. A ver, lo podía ver antes, tendría mejor si lo dibujase de forma gráfica. Este plano representa L. Esta recta representa M, perdón. Esta recta representa M, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos estos dos vectores sobre L, U sub 1 y U sub 2, forman una base de L, mientras que el vector U sub 3 es un vector generador del subespacio M, ¿de acuerdo? Si U sub 3 es perpendicular a U sub 1 y U sub 2, ya tenemos que se cumplen dos cosas. Por un lugar, tenemos que M es linealmente independiente de L, ¿de acuerdo? O sea ya tenemos que la intersección de los dos subespacios es el vector 0, ¿vale? Esta línea no sería colineal a este plano si U sub 3 fuese perpendicular, ¿vale? Sería linealmente independiente de este vector, no estaría contenido en este plano, ¿vale? Y entonces ya los tres vectores formarían, o sea, los dos subespacios formarían suma directa en R3. Y luego además se cumpliría que M sería perpendicular a L, que todos los vectores de M serían perpendiculares al plano L y por lo tanto serían dos subespacios suplementarios ortogonales, ¿vale? Por un lado, U sub 3 no lo voy a hacer con detalle, pero podéis comprobar. Base de R3, sí, porque U sub 3 podéis comprobar fácilmente que U sub 3 es perpendicular tanto a U sub 1 como a U sub 2. ¿Vale? Y con esto ya tenemos que esto es una base de R3, porque los tres vectores, si son perpendiculares entre sí, entonces forman una base de R3. Y ya está, ¿no? Son dos subespacios que forman suma directa en R3. Y además, ¿cómo se cumple esto? Y además, son suplementarios ortogonales. No solo, vale, no solo son tres vectores linealmente independientes entre sí, sino que además, y con intersección igual al vector 0, o sea, son perpendiculares entre sí. ¿Vale? U sub 3 es perpendicular tanto a U sub 1 como a U sub 2. ¿Vale? Perdón, eso está mal, esto es U sub 3. Y ya está. Esta es la primera forma de razonar que L y M son suplementarios ortogonales, ¿vale? Pero hay una segunda forma que utiliza
las propiedades de la matriz de simetría. Alternativamente, nosotros podemos recordar una propiedad que cumple que si nosotros tenemos S sub m matriz de simetría ortogonal, entonces nosotros podemos calcular la matriz de simetría ortogonal respecto al suplementario ortogonal de M como la matriz S sub m cambiada de signo. Si nosotros cambiamos de signo a una matriz de simetría ortogonal, entonces la matriz que obtenemos es de simetría ortogonal respecto al suplementario ortogonal de M. ¿Vale? Entonces ya con esto lo aplicamos a lo anterior y nos damos cuenta de que S sub L es la matriz opuesta de S sub M. Es decir, la matriz que refleja respecto a L es la opuesta de la matriz que refleja respecto de M. Por lo tanto, tenemos que el subespacio L es el suplementario ortogonal de M y ambos subespacios son suplementarios ortogonales, ¿de acuerdo? Aquí está, resuelto el apartado 4, ¿vale? Primera forma de razonar, bueno, pues simplemente cogiendo las dos bases de L y M, ver que los tres vectores que las forman, como son linealmente independientes, forman una base de R3, lo cual implica que forman suma directa los dos subespacios, y además su suma directa es igual a R3, porque la dimensión de los dos subespacios es igual a 3. Y además, como U sub 3 es perpendicular tanto a U sub 1 como a U sub 2, M es perpendicular a L y por lo tanto los dos subespacios son, además de suplementarios ortogonales, ¿de acuerdo? Pues ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver simplemente el último apartado 5, en el que nos preguntan ¿en cuál de los dos casos, es decir, el caso S con A positivo o el caso S con A negativo, en cuál de los dos casos S es matriz de Householder? Y después nos pregunta cuál es el vector V que define esa matriz de Householder. Bueno, voy a guardar esta pizarra, borro aquí, a ver. Aquí y aquí. Vale. Apartado 5 y último. Vale, entonces recordamos antes de nada lo que es una matriz de Householder. Recordamos que S es matriz de Householder si se cumple la siguiente definición. Bueno, así. Si el subespacio de simetría ortogonal, es decir, si el subespacio respecto al cual S realiza la simetría ortogonal de los vectores de R super n, tiene dimensión n-1. Por ejemplo, imaginaos que S tiene dimensión 3×3. Entonces, si S realiza la simetría con respecto a un subespacio que tiene dimensión 2, 3-2, entonces se dice que es matriz de Householder. O si tiene dimensión 5×5, entonces si el plano de simetría o hiperplano de simetría tiene dimensión 4, es decir, 5-1 igual a 4, entonces también es una matriz de simetría ortogonal de Householder. ¿De acuerdo? Recordad que esta era la definición de matriz de Householder. Entonces, claro, ¿en cuál de los dos casos se cumple que el subespacio de simetría ortogonal tiene dimensión n-1? ¿El 2 o el 3? Bueno, pues recordamos, ¿no? En el caso 2, la matriz S, el subespacio de simetría, tenía dimensión igual a 2, que es precisamente 3-1, mientras que en el caso 3, esta matriz de simetría tenía su subespacio M de simetría tenía dimensión 1. Por lo tanto,
La respuesta es en el caso... Vale, la respuesta, mejor dicho, es que de las dos matrices es S sub L, que es matriz de Householder. Es decir, S con A igual a más un noveno, con el valor positivo de A. ¿Vale? Vale, ya tenemos resolvida la primera pregunta. Ahora vamos a resuelta la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el vector V que define esta matriz? Bueno, recordamos entonces, cómo podíamos nosotros calcular una matriz de Householder. Imaginaos que estábamos en R3, ¿no? Como en este caso que nos apaña ahora. Esto es L. Este plano representa L. Y yo imaginaos que yo tengo un vector V que es perpendicular a L. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la expresión de una matriz de simetría S genérica? Recordad, pues es igual, como deberíais saber, 2p menos i, ¿verdad? Si podemos calcular una matriz de simetría cualquiera a partir de la matriz de proyección ortogonal sobre el subespacio L. S sub L, P sub L, ¿no? Ahora bien, L es un subespacio que tiene dimensión 2, ¿vale? Por lo tanto, su matriz de proyección ortogonal es más complicada de obtener que, vale, es más complicado de obtener que si tuviera dimensión 1, ¿verdad? Recordad que V, si V es un vector que es perpendicular a L, entonces la recta que define este vector constituye el suplementario ortogonal de L, ¿vale? Recordad eso. Y también recordad que por las propiedades de la matriz de simetría ortogonal, yo puedo obtener la matriz de simetría respecto al suplementario ortogonal de L, cambiando el signo a la matriz de simetría respecto de L, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de calcular la matriz de simetría respecto de L, vamos a calcular la matriz de simetría respecto de L ortogonal L, vamos a cambiar de signo, ¿no? Porque de esa forma será mucho más fácil calcular la matriz S sub L. Tenemos que S sub L es igual a menos S sub L ortogonal, que es igual a ¿qué? Pues es igual a menos 2 veces P sub L ortogonal menos I. ¿Vale? Esto es S sub L ortogonal. ¿Vale? Ahora, ¿recordad por qué hacemos eso? Pues porque esta matriz de proyección, como L ortogonal tiene dimensión 1, es más fácil de calcular que la matriz de proyección ortogonal sobre L, que tiene dimensión 2. ¿Cómo es la matriz de proyección ortogonal sobre un subespacio de dimensión 1? Pues muy sencillo. Es igual a V por V transpuesta por V transpuesta por V, donde V, ¿qué es? Pues es precisamente el vector director de la recta que define el ortogonal, ¿vale? A esto le tenemos que restar la matriz identidad, al resultado le tenemos que cambiar de signo y lo que tenemos es que S sub L, ¿a qué es igual? Pues es igual a, como recordaréis de la teoría, cuando estudiamos la matriz de Householder, es igual a I, un momento voy a escribir mejor, es igual a I menos 2 veces V por V transpuesta partido por V transpuesta por V. Ahora, sustituyendo el vector V por el vector director de L ortogonal, que recordad coincide con M, que hemos calculado antes, es decir, el vector 2, 1, 2, si sustituís aquí abajo, podéis comprobar que obtenemos exactamente la misma matriz S sub L que habíamos calculado en el apartado 2 o que habíamos tomado en el apartado 2. Podéis comprobar, ¿de acuerdo? Y ya está, es con esta expresión con la que calculamos las matrices de Householder, ¿vale? Donde V es un vector perpendicular a L, en este caso, el subespacio de simetría. Y ya está, con esto ya tenemos respondida también la pregunta 5 y tenemos terminado el ejercicio 4.11. Espero que os haya gustado este ejercicio, me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo.